Bienvenidos a mi canal. No olviden seguirme, darle me gusta a mis vídeos y comentar. Comencemos. Bomba, bomba, bomba. Lo que estábamos esperando finalmente sucedió. El silencio más comentado de los últimos meses se ha roto y de la manera más explosiva posible. Justo cuando pensábamos que el romance de ensueño entre el rey de las telenovelas, Can Yaman, y la enigmática Sara Bluma era pura perfección, fotos en yates, viajes a Roma y miradas cómplices, la propia Sara ha decidido prender fuego a las redes sociales. Agárrense fuerte, porque esto no es un rumor, es una confesión directa, un grito que ha salido desde el fondo de su alma y que cambia absolutamente todo el guión de esta historia. ¿Recuerdan todos los ataques? ¿Los susurros en los foros? ¿Las acusaciones de ser una mala madre o una cazafortunas? Pues Sara Bluma ha dicho basta. Y ha soltado una declaración que es pura dinamita, hablando de violencia, de un pasado oscuro con su ex, Stefano Papa, y defendiendo con uñas y dientes su amor por Can Yaman. Quédense conmigo, porque hoy vamos a desgranar, palabra por palabra, este testimonio que está haciendo temblar el mundo del espectáculo. Esto es mucho más profundo que un simple chisme, es un drama de la vida real. Durante meses, la narrativa ha sido la misma. Sara Bluma, la misteriosa rubia que robó el corazón del actor turco más deseado. Pero, ¿a qué precio? Las redes no perdonan. La veían feliz, radiante, viajando por el mundo con Can, mientras su pequeño hijo estaba, supuestamente, lejos. Los comentarios eran crueles. Abandonó a su hijo por un famoso. El dinero y la fama pudieron más. Y mientras tanto, su expareja, Stefano Papa, el padre de su hijo, mantenía un silencio que muchos interpretaban como el de un hombre herido. Pero ahora, Sara ha cogido el toro por los cuernos. Su mensaje es claro. He guardado silencio durante demasiado tiempo. Ahora es mi turno de contar mi historia y aclarar la situación. Y vaya si lo ha aclarado. Lo primero que ha puesto sobre la mesa es la acusación que más dolía a los fans de Can, la supuesta infidelidad o el solapamiento de relaciones. Sara es tajante. Yo ya estaba separada de mi expareja antes de empezar mi relación con Can Yaman. Pero esperen, que la verdadera bomba viene ahora, y es algo que nadie se esperaba. Con esa persona, Stefano P., legalmente nunca estuve casada. ¿Cómo se quedan? Esto cambia todo el panorama. No hubo un divorcio, no hubo un matrimonio legal que romper. ¿Significa esto que Stefano Papa no era su marido como muchos medios aseguraban? Sara ha jugado una carta legal y emocional muy fuerte con esta revelación. Pero si pensaban que eso era todo, están muy equivocados. Lo más duro, lo más desgarrador de su confesión, es el motivo de su silencio. Sara Bluma confiesa lo que muchas mujeres callan por miedo. En días pasados ya había explicado que sufrí violencia por parte de mi expareja y padre de mi hijo. Escuchen bien. No habla de una mala ruptura, habla de violencia. Y continúa. Cuando nació mi hermoso hijo, yo tenía una relación. Sí, pero lamentablemente durante esa relación estuve expuesta a violencia física y psicológica durante muchos, muchos años. Esto es gravísimo. De repente, la imagen de Sara Bluma cambia radicalmente. Pasa de ser la mujer que dejó todo por un romance, a ser una posible víctima que escapó de un infierno. Ella misma lo dice, guardé silencio durante muchos años, asumiendo siempre el riesgo de encontrarme con algo peor. El miedo paralizante. Y todo, según ella, por una razón, su hijo. Por el bienestar de mi pequeño, a quien amo más que a nada en este mundo, siempre intenté mantener una buena relación con su padre. Pero no funcionó. Esto nos lleva directamente al punto más doloroso para ella, las acusaciones sobre su maternidad. Sara suplica, casi con lágrimas en las palabras, me culpan tanto, pero yo no hice nada malo. Amar y ser amada es derecho de todos. Es aquí donde defiende su presente con Can Yaman. Encontré al amor de mi vida y quiero pasar cada momento de mi vida con él, a su lado. Por favor, respeten esto. Pero, ¿qué pasa con el niño? Los haters han usado a su hijo como la principal arma contra ella. Y ella lo sabe. Por eso aclara, con una fuerza que parece venir del dolor. Esto no significa que no ame a mi hijo, que no me importe, que no quiera verlo. También me ocupo de mi hijo.
Y aquí viene otra revelación que nos deja con la boca abierta. Este es otro tema y también lo aclararé. Hay situaciones que ustedes no saben y de las que no puedo hablar ahora mismo, pero debo hacerlo. ¿A qué se refiere? ¿Hay un proceso legal en marcha? ¿Una batalla por la custodia? ¿Hay una orden de silencio? Esto explicaría por qué no puede ser más explícita, y por qué Stefano Papa también ha mantenido un perfil bajo. El silencio de Stefano ahora se ve diferente, ¿verdad? Es el silencio de un hombre acusado o de alguien que legalmente no puede hablar. Esta confesión nos pinta un cuadro completamente distinto. Can Yaman ya no es solo el galán que se enamoró de una bella mujer. En esta nueva narrativa, Can Yaman es el refugio, el salvador, el hombre que le ha dado la paz que no tuvo durante años. ¿Se imaginan lo que ha tenido que ser para Can Yaman lidiar con esto? Apoyar a su pareja mientras el mundo la juzga sin saber esta parte de la historia. ¿Será por eso que él siempre la defiende tanto en sus redes, borrando comentarios negativos, mostrándose más protector que nunca? Él seguramente sabía toda esta verdad. El amor de Can y Sara, bajo esta nueva luz, parece ser una alianza forjada no solo en la pasión, sino en la superación de un trauma. Sara está luchando por su felicidad, y su felicidad ahora tiene nombre y apellido, Can Yaman. Su súplica final es desesperada. Por favor, se los digo de nuevo, dejen de golpearme usando a mi expareja, mi relación pasada y a mi hijo. Esto está dañando mi amor, mi afecto con Can Yaman. Nosotros nos amamos mucho, pero mucho. ¿Y qué declaración tan fuerte? Es un déjenos en paz. Pero la gran pregunta es, ¿el público y los medios los dejarán en paz ahora? Lo dudo. Inmediatamente después de que Sara soltara esta bomba, las redes sociales, los foros de fans y los portales de chismes se partieron literalmente en dos. Por un lado, tenemos a la vieja guardia de fans de Can Yaman, esos grupos que, seamos sinceros, nunca la aceptaron del todo. ¿Saben qué están diciendo ahora mismo? Los comentarios más tóxicos insinúan, ahora se hace la víctima, justo cuando la critican por dejar al niño, saca el tema de la violencia. ¡Qué conveniente! ¡Qué crueldad! Están insinuando que ella podría estar usando una historia tan seria y dolorosa solo para limpiar su imagen y justificar su nuevo romance de lujo. Es terrible leer cómo minimizan algo tan grave como la violencia de género. Pero luego, está la otra cara de la moneda, una ola gigantesca de apoyo, especialmente de mujeres, que han inundado sus pocas publicaciones con mensajes de fuerza. Te creemos, nadie sabe el infierno que vive una madre hasta que puede escapar. Gracias por tu valentía. Ahora entiendo por qué Can te mira con tanta admiración. Esta confesión ha humanizado a Sara. Ya no es solo la modelo rubia, ahora es una superviviente. Y esto, amigos míos, cambia el juego para Can Yaman también. ¿Se imaginan la presión sobre él? Él está en el pico absoluto de su carrera internacional, preparando proyectos como Sandokan, firmando contratos millonarios en Italia, y ahora, su vida privada no es solo un romance de paparazzi, es un drama humano con acusaciones de violencia de por medio. Fuentes cercanas al actor, y aquí viene el chisme jugoso que nos encanta, dicen que él está furioso. Pero no con Sara. Dicen que está furioso con la situación, con los ataques que ella ha recibido y que la apoya al 1000%. Los rumores más fuertes dicen que fue él quien la animó a hablar, a no dejarse pisotear más, a tomar el control de su propia narrativa. Si esto es verdad, Can Yaman pasa de ser el galán que conquistó a ser el hombre que protege. Es el caballero de brillante armadura. Pero hablemos del verdadero elefante en la habitación, el hombre que ahora está en el ojo del huracán sin haber dicho ni una palabra, Stefano Papa. Hasta ayer, era solo el padre del niño. Hoy, es el acusado públicamente de violencia física y psicológica. Su silencio, que antes interpretábamos como el de un hombre herido y digno, ahora se siente diferente. Se siente pesado, casi ensordecedor. ¿Qué va a hacer? ¿Se quedará callado mientras su reputación se hunde? Lo dudo muchísimo. Los expertos en leyes de la farándula ya están frotándose las manos. Esto huele a demanda. ¿La demandará él a ella por difamación? Si lo hace, tendrá que demostrar que ella miente. ¿O acaso Sara tiene pruebas irrefutables, informes, mensajes, testimonios? Si él contraataca,
Esto se va a convertir en un circo legal y mediático peor que el de Johnny Depp y Amber Heard, y esta vez, con Can Yaman sentado en primera fila. Y esto me lleva de vuelta al punto más oscuro y misterioso de la confesión de Sarah, el niño. Esa frase que soltó: hay situaciones de las que no puedo hablar ahora mismo, pero debo hacerlo. ¿Qué situaciones? ¿Qué es tan grave que no puede contarlo? ¿Está amenazada? ¿Hay un acuerdo de confidencialidad que acaba de romper con esta declaración? La especulación más fuerte en los foros es que hay una batalla legal muy dura por el niño. Quizás Stefano usó su poder o influencia para limitar el acceso de Sarah a su hijo después de la ruptura. Si fuera así, su huida a los brazos de Can Yaman fue literal, una huida para salvarse a sí misma y encontrar fuerzas para luchar por su hijo. ¿Ven cómo todo cambia? Ya no es la rubia cazafortunas que se fue con el famoso. La narrativa que Sarah propone es la madre que escapó de una relación violenta y encontró el amor y el apoyo para luchar. Este romance que veíamos en yates y alfombras rojas de repente tiene un trasfondo mucho más denso, más oscuro. Quizás esas risas que veíamos en Italia no eran solo de enamoramiento, quizás eran risas de alivio, de sentirse libre y segura por primera vez en años. La pregunta del millón es: ¿soportará esta pareja la presión que se viene? Porque una cosa es lidiar con fans celosas y otra muy distinta es lidiar con un exacusado de violencia y con procesos legales sobre un menor. Es un golpe sobre la mesa. Sarah Bluma ha sacrificado su privacidad más oscura para defender su presente. Ha expuesto su supuesto pasado de violencia para que la gente entienda por qué se aferra tanto a su nueva vida. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Responderá Stefano Papa a estas acusaciones tan graves de violencia física y psicológica? ¿Es esta la calma antes de una tormenta legal aún mayor? Sarah nos ha pedido respeto, pero también nos ha dejado con más preguntas que respuestas. ¿Cuáles son esas situaciones que no puede contarnos sobre su hijo? ¿Está su hijo a salvo? ¿Qué papel real juega Can Yaman en toda esta dinámica familiar? Lo que es seguro es que esta historia de amor ha dejado de ser un cuento de hadas para convertirse en un verdadero drama de supervivencia. Ahora les pregunto a ustedes, después de escuchar esto, ¿cambia su opinión sobre Sarah Bluma? ¿Le creen su versión de los hechos? Si has escuchado el vídeo hasta este punto, no olvides darle me gusta al vídeo, comentar y suscribirte a mi canal.